Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini para Color Visión. Hoy en que estamos en economía. Vamos a pasar balance, una panorámica del estado de la salud económica de la nación. Vamos a hablar de eso. Tenemos que hablar de la necesidad de un nuevo modelo de producción económico en el país, ya que se habla tanto de que nos cuadramos bien, pero nos ponchamos, un país que crece mucho, pero ese crecimiento no genera los empleos y la calidad de vida que se espera. Entonces hay mucha preocupación, mucha ocupación, temas fundamentales. Estamos en tiempos de hablar del presupuesto. Entonces hay que hablar del presupuesto, pero también hay que hablar de un tema nodal, dicen los sociólogos, que es el tema del endeudamiento del país, de las tasas de interés de ese endeudamiento, de hasta qué punto es sostenible en el tiempo el ritmo de endeudamiento que lleva el país y la relación entre lo que son los ingresos del gobierno y sus gastos. Entonces, como ustedes ven, son muchos temas, había que buscar a alguien que tuviera calidades para hacerlo. El invitado nuestro las tiene y de sobra, un hombre de una gran experiencia en lo que es economía para el desarrollo y en economía internacional, exdirector del CIECA, es el ex coordinador del informe de desarrollo humano del PNUD, un hombre de una gran experiencia, académico toda la vida, profesor de economía desde hace más de 35 años y recientemente en los últimos tiempos ha dado el salto hacia adelante y es uno de los principales asesores económicos del Partido Revolucionario Moderno del PRM. ¿De quién yo estoy hablando? Yo estoy hablando de un profesional de la economía y de la economía política, de la economía internacional, de la economía para el desarrollo, como Miguel Seara Hatton. Así que vámonos a una breve pausa, acomódense, que cuando regresemos vamos a hablar de la salud de la economía dominicana, de endeudamiento, de empleo, de modelo económico aquí en Makini con Miguel Seara Hatton. Están invitados. Básicamente la República Dominicana agotó, digamos, su capacidad de reacción a través de la deuda, está llegando a unos límites que es muy difícil manejarlo. Continuamos y damos la bienvenida a Miguel Seara Hatton, economista del número, un hombre de una gran experiencia en estos temas económicos, macroeconomía, economía internacional. Ya yo decía ahorita, el hombre de este fundamental informe de desarrollo humano durante muchos años. Todo un placer recibir a Miguel Seara Hatton. Mi respeto, Miguel, bienvenido. Gracias. Yo creo que debemos comenzar por una especie de briefing, de panorámica de la salud de la economía dominicana. ¿Cómo ve en lo macro Miguel Seara Hatton el momentum económico de la República Dominicana? ¿Cómo estamos? Más o menos. Bueno, yo creo que la mejor definición la dio el Fondo Monetario Internacional hace como 2 semanas, o menos yo creo, en un informe que publicó, en donde dice que la República Dominicana está en una situación de extrema vulnerabilidad. Básicamente la República Dominicana agotó, digamos, su capacidad de reacción a través de la deuda, está llegando a unos límites que es muy difícil manejarlo. Está pagando el 24-23% de sus ingresos tributarios, lo está pagando en intereses, ¿no? Y esos intereses representan más o menos la tasa de interés promedio de la deuda
del Estado Dominicano, de la deuda consolidada, anda alrededor del 9%. Y la del gobierno central anda alrededor del 8%. Para que nos entendamos un poco, porque si nos metemos en esos tecnicismos, entonces no nos comunicamos bien. Vamos al paso. Vamos. Por ejemplo, ¿qué es una tasa alta, una tasa de interés alta para la deuda de un país? ¿Y qué es una tasa bajita? Por ejemplo, los chinos, si tienen los norteamericanos, su deuda, ¿cuánto promedio de esa tasa? Ejemplo, ¿cómo estamos nosotros? A ver, los norteamericanos sí. Tienen una tasa, deben alrededor del 100% de su producto. Sí. Nosotros debemos la mitad, más o menos. Pero ellos son los dueños del dólar, no ellos del peso son los dueños dominicano. del dólar, pero ellos pagan alrededor del 1 al 2% de tasa de interés. ¿Y nosotros? Estamos pagando el 8%. ¿Y los chinos más o menos? No, los chinos no sé. Los japoneses, por ejemplo, sí sé que es alrededor del 1 y a veces ha sido negativo. Entonces, o sea, lo importante es qué proporción tú estás pagando de interés. Porque tú puedes tener una gran proporción. Por ejemplo, si tú debes el 200% del producto, ¿no? Pero pagas el 2% de interés, tú estás pagando el 4% promedio ponderado. ¿Y la República Dominicana no tendría alternativa de renegociar esas tasas tan altas? ¿Hay El problema es que gran parte de la deuda hoy día ya es con tenedores de bono. Entonces el tenedor de bono es difuso. Claro. No es como un banco o un estado, sino que tú emites bonos, esos bonos dan vueltas y vueltas y vueltas. Okay. Y entonces, ¿con quién negocias? Pero tenemos el 23, 24 de los ingresos tributarios comprometidos, ¿no? Comprometidos. Tenemos casi el 50, 47, 48 del Producto Interno Bruto también comprometido. O sea, ese la deuda. O sea, si la deuda nuestra... La deuda del sector público consolidado, incluyendo la deuda del Banco Central y la deuda del gobierno central, te alcanza alrededor, un poquito menos, de la mitad del Producto Interno Bruto. Pero tú ahí te puedes reenganchar. O sea, cuando tú debes capital, en algún momento vas a tener que bajar el capital. Pero en cualquier libro de Finanzas 1, digamos, dice, no, tú puedes endeudarte para pagar capital. El perfil de esa deuda en sentido general, ¿cuál es el perfil de nuestra deuda? Es básicamente, ahora mismo está creciendo mucho el componente de los bonos, del sector privado, ¿no? Que tú le estás debiendo, que es como te decía anteriormente, es un acreedor difuso, ¿no? Entonces, el problema es que mucha de esa deuda tú no la puedes renegociar, tú tienes que pagar a vencimiento, ¿no? Y hasta ahora el mundo aprendió que esa deuda se paga. Claro. La deuda soberana se paga. Y no pagarla es sencillamente salir del mundo. Claro, los parias del Caribe, citando a Vargas Llosa. Pero ante esta realidad, el comportamiento, la estrategia que está llevando a cabo el gobierno central, ¿cómo tú valoras lo que está haciendo el gobierno, cómo se está manejando? Está haciendo más de lo mismo. Está profundizando la situación de vulnerabilidad. ¿Por qué lo está haciendo? Porque lo que debe hacer el gobierno es revisar la calidad del gasto. Pero el gobierno lo que está diciendo, no, dame más dinero para gastar igual. No ha querido revisar la calidad del gasto. Y perfectamente, nosotros hicimos un ejercicio, yo mismo hice el ejercicio, en donde se pudo determinar que hay alrededor, el gobierno tiene está gastando mal, por lo menos el 2 o 3% del producto. Por ejemplo, medidas, vamos a hablar de eso, con ejemplos. ¿De qué manera el gobierno mejora la calidad del gasto? ¿Qué puede hacer? A ver, intuitivamente, tú puedes tener una persona trabajando en la Embajada Dominicana en Washington o en Naciones Unidas en Nueva York, o coger ese mismo dinero y ponerlo a una gente a limpiar los canales de la línea noroeste. Tú vas a tener un impacto productivo que no lo vas a tener con este señor que está ahí en Nueva York o en Estados Unidos. Tú puedes resolver, por ejemplo, el tema de los tucanos. Exacto. ¿No? Eso es una barbaridad, porque ¿qué es lo que está diciendo? Este país se está endeudando para pagar corrupción. Eso es calidad del gasto. Pero lo peor es que no pasa nada, ¿no? El caso ISOE
o el caso del Darío Contreras. Ahora, Miguel Eso es Seara calidad Hatton, del gasto. Sí, pero Miguel Seara Hatton es un hombre de una amplísima experiencia, ya lo decían, pero además es uno de los principales asesores económicos del principal partido de la oposición. En el PRM no se ha planteado hacer una especie de aquellas propuestas que hacía el PLD de voz Bueno, opositor. ya se hizo. Y de reunirse con autoridades. Mire, creemos que ustedes andan mal por ABCD. Eso no se ha podido hacer o sigue esa enemistad. Y lo que dijeron fue Bueno, que fuéramos a estudiar. Lo que pasa también es que en la medida en que no hay un reconocimiento en el aspecto político, no se pueden acercar en el aspecto económico. Bueno, bien, quizás eso. los que andan bien son ustedes en el área económica y los que andan mal en el PRM son los de la parte política, porque tú te estás aislando de la discusión. Bueno, eso es otra discusión. Hay un tema de arbitraje en la sociedad dominicana. No hay árbitros, ¿no? Y el problema es que sin árbitros una sociedad no funciona. Entonces, la parte política es el problema del arbitraje. Esa es la naturaleza y la esencia del problema político. Sí, pero en la lucha política, la política siempre ha sido política y la oposición puede hacer planteamientos. El asunto es cuando hay cierta torpeza. No hay instituciones. Este es un país donde todas las mediciones, yo te puedo buscar, yo te tengo aquí ahora mismo, te puedo buscar mediciones internacionales que te dicen que la institucionalidad se ha deteriorado en la República Dominicana en los últimos 10 años. Pero aunque se haya deteriorado Entonces, la institucionalidad. No hay actores, no hay interlocutores en la medida de que no hay arbitraje. No, pero, las elecciones fueron resultado de un arbitraje incorrecto. Sí, pero ilegítimo. Pero es un proceso electoral que el PRM no ha reconocido, todo fue un colosal fraude. Esa discusión la tengo yo lo puedo tener con Abinader o con Hipólito, no contigo, porque quiero sacarte el provecho en la parte económica. A donde voy es, si el PRM tiene tan excelente equipo económico y que tiene las cosas tan claras y está viendo que se está caminando en el borde del abismo y alguien le está diciendo, da un paso al frente, no se ha elaborado un plan, una contrapropuesta para manejar la deuda externa, por ejemplo, a partir de ese informe del Fondo Monetario Internacional, que es el segundo de los últimos meses, cada vez peor. Ustedes no han... ahora que está Isidoro Santana en el Ministerio de Economía, que puede haber una reunión, son amigos, una relación cordial. Sí, se le ha dicho muchas veces que el problema es la calidad del gasto. Pero el gobierno insiste en que el problema es más, el ministro Peralta dijo que hasta el sector privado no pagara impuestos no iba a haber ninguna discusión, algo así creo que fue que dijo. El planteamiento, y eso lo tengo por ahí para pedir tu reacción, es que es una posición de Peralta, pero en verdad es Peralta una especie de vocero del presidente en estos temas. Y el planteamiento es que el gobierno no va a poner más impuestos, sino que se va a concentrar en lograr reducir la evasión. Es decir, que el que tiene que pagar los impuestos que ya están, los pague. Después de esta pausa, me gustaría que tocáramos precisamente esa propuesta del gobierno de no aumentar los impuestos, sino que más en día, vía impuestos internos, aduanas y quien tenga que hacer el trabajo, aprieten lo de las recaudaciones y la lucha contra la evasión. Vamos a una breve pausa y continuamos esta conversación con el economista Miguel Seara Hatton. Ya regresamos. Miguel Seara Hatton, la posición del gobierno es no aumentar los impuestos, sino presionar, hacer el trabajo para que quienes tengan que pagar paguen los impuestos ya existentes. Y hasta que no se logre eso, no habrá pacto fiscal, posición oficial. No, eso, la ley tiene que cumplirse. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. La ley tiene que cumplirse, ¿no? Si la ley dice que hay que pagar 5, bueno, pues hay que pagar los 5. Eso es un impuesto y punto. Pero ¿cómo tú evalúas la capacidad de cobrar de las instancias, las instituciones del Estado Dominicano? ¿Cómo estamos nosotros? Ha mejorado algo, indudablemente. Yo tengo mediciones que te indican que ha habido cierta mejoría de eficiencia en los últimos 2 o 3 años, pero obviamente los requerimientos son mucho mayores que eso. Los requerimientos que tiene la economía dominicana
son mucho más grandes que el 1 o 2%. No llega ni, creo que debe llegar como a lo sumo este año como a 0.4, 0.5% del producto adicional, pero eso no da. Y el tema de las exenciones, porque llamó la atención, hay hasta una infografía, que ahí vamos a ver si la ponemos ahí para que ustedes la vean, que presentó el gobierno al inicio, donde hablaba de que no iba a haber esto mismo, no nuevos impuestos, sino eficiencia, hablaba de frugalidad, calidad del gasto, pero había una parte donde señalaba las exenciones, creo que 6.7 del Producto Interno Bruto comprometido, eso es todo el dinero del mundo. De repente uno ve que a un solo sector, que es el de del transporte, se le ha quitado el subsidio, no se ha vuelto a tocar el tema. ¿Qué puede explicar la negativa del gobierno a hacer algo que desde fuera se ve como lógico? Déjame sentarme contigo aquí para que revisemos. Mira, yo te di unos chelitos estos últimos 2 años, Miguel. ¿En qué tú lo usaste? Pues yo te lo di fue para que tu producto fuera más barato para la gente. Vamos a revisar a ver si dio resultado. Si dio resultado te lo dejo y si no yo te lo quito. De repente vemos que el gobierno, que lo promete con infografía y todo, no está haciendo eso. ¿A qué se debe esa no revisión pormenorizada, detallada de las excepciones y por qué solo aplicársela a un sector como el del transporte? Porque muchas de las exenciones se dieron por contrato. Ay, Entonces, cuando tú das un contrato, tú no puedes quitarle al contrato unilateralmente. Ya tú creaste una situación legal compleja. Por otra parte, la mitad estaba revisando esto ahora, sí. La mitad es el ITEVIS. O sea, tú tienes que, de los 231.000 millones, que es el 6.4, sí. La mitad, 108, es ITEVIS. Pero dentro de ese ITEVIS, tú tienes que 61.000 millones es alimento. Tú lo que estás diciendo que la capacidad de maniobra que tendría el gobierno vía revisión de exenciones no es demasiado importante en este revuelto. No, entonces tú tienes, por ejemplo, salud, 20.000 millones. Tú vas a aumentarle el impuesto a 18% por ir a un médico, es una medicina, y educación es el 11%, es 11.000 millones. O sea que tú tienes que en 30.000, números redondos, ¿no? Puede ser que medio, 30.000 y más 60, son 90.000 millones, que es más o menos como un poco menos de la mitad, que tú no vas a tocar, a menos que tú quieras subir los plátanos, la yuca, la batata, o sea, los alimentos más básicos. O sea que tiene lógica lo que ha hecho el gobierno en cuanto a enfrentar esa parte del combustible. Me imagino que lo que está haciendo, está enfrentando lo que puede, sí. lo que puede. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, zona franca, ¿no? Tiene el 17%. Ellos dicen que es menos, sí. ¿No? Pero esto es lo que publica el gobierno. Sí. Yo no. Turismo está recibiendo 7.000 millones. Manufactura textil, 512 millones. Proindustria, 2.000 millones. Okay. Y así. Entonces, mucho de esto está basado en acuerdos contractuales. Por ejemplo, instituciones religiosas, 87 millones. Contrato con el sector público, 5.900 millones. O sea que, insisto, uno de los problemas que uno ve desde fuera, yo no soy especialista en esto, es la poca maniobra que tiene el gobierno a la hora de administrar los chelitos. Y el término del presupuesto, hablemos de la ley de presupuesto, los contenidos, porque obras son amores y no buenas razones. Donde están los chelitos, que están los cariños en esto. Entonces, yo sé que hiciste un trabajo excelente, que lo estuve estudiando, sobre la composición y distribución de la inversión del presupuesto, y dentro del presupuesto, la inversión pública. Hay un problema. ¿Qué encontraste, por favor? A ver, primero déjame decirte algo. Sí. Hay un problema con el presupuesto. El Estado Dominicano no sabe cuánto gasta en las provincias. No sabe. El Estado Dominicano, si tú le preguntas al Ministerio de Educación, ¿cuánto usted gasta en Baní? En el municipio de Baní, no sabe. No sabe. ¿Y por qué tú afirmas eso? Porque no existe esa información. No hay manera de buscar. No hay manera. Si tú le dices cuánto gasta en Barahona,
en el municipio de Barahona o en la provincia de Barahona. Pero, ¿y por En qué? la provincia de Peravia, no sabe. Creo en ti. ¿Y por qué esa incapacidad? Porque cero mata cero, por ejemplo. No, Va a venir muchísimo liceo no. nuevo, muchísima escuela nueva. Cero, esa costó tanto, tres que llevaba 16. En el ¿Por qué fondo es esa una incapacidad? visión del desarrollo, Sí. en donde el desarrollo son las cosas y se invisibiliza a las personas. Así como yo mido el ámbito de evaluación de la economía, es el Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto está desterritorializado, no tiene nada que ver con el territorio, ¿no? Sí, sí. Así como no sabemos cuánto produce la provincia de Peravia, o la región, si no la provincia, por lo menos la región, tampoco sabemos cuánto gasta el gobierno. Lo único que sale en el presupuesto es el programa de inversión pública, distribuido en el territorio. Sí, pero esa deficiencia, ¿a qué se debe? Que un gobierno eso, no pueda darle, bueno, incluso a los organismos internacionales, debe interesar ese dato. Nunca Importante. se han preocupado, porque es la visión del desarrollo. Implícitamente, allá hay una visión del desarrollo en las estadísticas dominicanas. Pero ni siquiera el PNUD de Naciones Unidas no pudo influenciar a los gobiernos dominicanos No. para humanizar la economía, porque en eso ahí sí que tú tienes, vaya la experiencia, en lo No, que no se es el pudo. asunto del desarrollo humano, la diferencia entre la pobreza seca y la pobreza social, la falta de oportunidades. ¿Por qué organismos como Naciones Unidas, específicamente el PNUD, tiene años presentando ese informe de desarrollo humano que explica de manera tan didáctica la realidad, hace sugerencias? ¿Cuál es el cocoricamo, la naiboa de esto? ¿Por qué no se sensibilizan los gobiernos para hacer esto? Que no hay que ser un genio de la sociología para entenderlo. Por favor. No, mira, no, o sea, no es una preocupación del Estado. No lo es. Porque el ámbito de evaluación del éxito de la política pública es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Punto. Entonces, como tú no tienes como ámbito de evaluación la calidad de vida de la gente, no te preocupas por el lugar donde reside la gente. Entonces no tienes que medir ahí. Y eso no es peligroso, voy a hablar ya en términos interesados, o sea, si yo fuera un político, o sea, ven acá, pero ¿por qué no hacerlo bien? Si hacerlo bien sale más barato y nos conviene políticamente. ¿A qué se debe esa forma? ¿Por qué permanece esa visión en un país exitoso en términos macro? Crecemos bien. Bueno, por eso, pero porque el ámbito de evaluación del éxito, el único indicador del éxito de la República Dominicana es el crecimiento del producto, no la calidad de vida de la gente. Y yo te lo creo. Entonces, si eso es así, demostrado por PNUD y por todo el mundo, ¿por qué pasa el tiempo y esto no se cambia? Porque yo sé que hay un valor propagandístico chévere de que crecemos mucho. Sí, pero sigue todavía, sigue siendo así. ¿Y qué tiene que ocurrir para que eso lo tienen cambie? Tienen que entender que es necesario construir las estadísticas provinciales o regionales. Tú vas a decir, 32 provincias puede ser un costo muy alto, pero por lo menos construirla por las 10 regiones del país. ¿Cómo los resultados de ese estudio, tus hallazgos en cuanto a la inversión pública por provincia? ¿Cómo está Peravia, por ejemplo? Que aquí tenemos una payola sentimental especial con Peravia por razones obvias. Por ejemplo, Peravia. Mira, Peravia, está buscando. Aquí está, mira. A Peravia le correspondería por la cantidad de población 217% de lo que recibe. ¿Y cuánto va a recibir Peravia? Peravia va a recibir 704 millones. Entonces hay un problema de criterios selectivo. ¿Cuál sería entonces? La capital, por ejemplo, va a recibir, de los 78.000 millones que van a invertir, la capital va a recibir 42.000 millones, el 54%. ¿Y por qué esto? Con el 10% de la población. Pero primero, te pregunto si eso es legal, si hay una ley que impida eso, no es, o eso es una decisión política. Es una decisión, no hay ninguna ley que te obligue. Ya. ¿No? Y eso es un problema de distribución de los recursos. Y cuando tú revisas qué es lo que hay en cada provincia, por ejemplo en Peravia, creo que el 43% son aulas y no se especifican a dónde se van a construir esas, escuelas, ¿no? Y no se especifica dónde, y el 48% son 2 obras. Uno es la carretera de salida Baní Cruce, aquí eso de Ocoa. Y un hormigón, un puente de hormigón sobre el río Ocoa en la carretera Sabana Buey y Palmar de Ocoa.
Y hay 4 centros de salud. ¿Y la circunvalación? No, eso no está. No. Lee otra vez, porque quizás yo leí mal. No, eso no está, eso no existe. Pero yo pensé que era un error en la copia que yo tengo. No está, por lo menos. No hay ni nada que diga circunvalación, ni diga bulevar. No, eso no existe. En Asua, creo que es el único sitio donde se habla de creo que fue en Asua que lo vi. No, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos No, hablando yo sé. de Peravia, del bulevar, zona sur, circunvalación. No está ahí. No. Eso no existe. Hoy y es no sábado. existe. El lunes voy yo para por eso. Sí, eso no existe y no. Tiene que haber un error ahí. Porque Oremos. esto está a la asignación total de los recursos. Total de los recursos. Mira, yo prefiero que nos vayamos a pausa para hablar de una cosa. Ya, ¿qué noticia? Yo tenía la esperanza de que tú me corrigieras en el área. Mira, Pablo, que hubo un error en la copia tuya. Hay un error. Tú me estás diciendo que según el presupuesto, yo leí bien, no está. No está. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, nos cuadramos bien, pero nos ponchan. Nosotros operamos. Bel Carlson es un loquito viejo al lado de nosotros. Ahora, se nos mueren los pacientes. Es decir, que tenemos un modelo económico exitoso, líderes junto con Panamá en crecimiento. Un modelo que se ha sostenido sobre la base de la deuda. Pero yo quiero pero yo quiero que hablemos en el último segmento. 186 millones de dólares mensuales se está endeudando el Pero yo presidente necesito que hablemos de hasta cuándo ese modelo va a seguir funcionando. Porque hay preocupación, ya incluso hasta don Temo Montaje, que toda una autoridad en el tema económico dentro del gobierno, hizo la alerta en el sentido de que esto está bien, hemos logrado muchas cosas. Ahora, esto no se irradia y como la debe ser. estabilidad macroeconómica es deuda. Vamos a la pausa, ya regresamos. La estabilidad macroeconómica es por deuda del Banco Central. ¿No? Y el resto de la economía es por mantener la estructura del gasto actual. Miguel Seara Hatton, la posibilidad de aplicación de un nuevo modelo de desarrollo productivo en el país a partir de una realidad que tú has mostrado estadísticamente está ahí. Nosotros somos milagrosos en el crecimiento del Producto Interno Bruto, estabilidad macroeconómica, aumento de las inversiones extranjeras. Vamos bien en muchas cosas, pero hay una gran preocupación que es por donde ibas ahorita, que es el tema del endeudamiento, pero también de lo que tiene que ver con la informalidad del empleo que se crea. La mayor cantidad de empleo que se crea, los crea el Estado, que habría que ponerle comillas a una buena parte de eso de empleo. Entonces, ¿de qué manera se puede, y si es viable y posible, un nuevo modelo? ¿Qué tiene que ocurrir en el país para que las fuerzas políticas, económicas, se pongan de acuerdo? Vamos a organizar esto, señores, por favor. Por favor. A ver, yo entiendo que la economía ha entrado en un proceso de inercia donde para poder sobrevivir es más deuda, más deuda, más deuda y más deuda. Estamos cogiendo deuda para pagar intereses. Lo que se llama el déficit primario del sector público es negativo. Hay un déficit primario. El saldo primario, que es los ingresos menos los gastos sin incluir los intereses, es negativo. Así que cuando yo le incluyo los intereses, todavía es más negativo. ¿No? Entonces tengo que tengo que endeudarme para pagar intereses. El destino, tal como está la cosa, inevitablemente yo creo que nos estamos encaminando hacia un ajuste severo en la economía dominicana. Tradúceme eso, porque a mí eso de ajuste severo me huele a Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, el tema, programas stand-by, cosas así es que tú estás hablando. Por ahí es que tú vienes. Por favor. Porque en la medida en que los requerimientos de deuda de la economía están creciendo. La estabilidad macroeconómica es por deuda del Banco Central. ¿No? Y el resto de la economía es por mantener la estructura del gasto actual. Y los niveles del gasto actual, tú te tienes que endeudar constantemente. Si tú te pones a ver, la causa de esa deuda
es básicamente, yo tengo un gráfico aquí que muestra, no sé si se puede ver, Sí. la línea roja es los ingresos y lo que está subiendo es la línea azul, que son los gastos. Fíjese que desde el año 2008 hay una clara ruptura. Hasta el año 2008 iba más o menos igual, pero a partir del 2008 se ha disparado el gasto con relación a los ingresos. El gasto es el azul. Entonces, esa brecha es lo que hay que llenar. Alternativas. Bueno, eso es lo que te va a llevar, tal como está la cosa, Sí. a un momento en que tendrías que hacer un ajuste severo, que es bajar el gasto. ¿Puedes evitar ese ajuste? Sí, pero tendrías que modificar la calidad del gasto y revisar tu calidad del gasto y ordenar la economía. ¿No? Pero no estás dispuesto a hacer eso. Entonces, Necesitas organizar, necesitas tener el tema del arbitraje, tienes que organizar este país, ¿no? Para romper esta tendencia, porque hasta ahora no se rompe. Al contrario, cada año se refuerza más y cada año tengo que coger más dinero prestado para pagar los compromisos que tengo. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir en la marcha de la economía dominicana? Porque alguien decía que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Entonces, mientras desde el 2008 lo presenta esta gráfica, llevamos un camino peligroso. Una brecha que crece. Y va aumentando cada año la diferencia entre lo que yo ingreso y en lo que gasto es mayor. Y eso la brecha tengo que cerrarla con deuda. Entonces no es un genio, no hay que ser un genio de la economía para saber que esos datos los tiene el gobierno. Claro que esos sí, son datos son oficiales. Son datos oficiales de Hacienda. Entonces, ¿qué puede explicar el que ante esa realidad tan objetiva, estamos hablando del 2008, estamos hablando de que tenemos 8 años en esa tendencia, es decir, que es muy difícil que esa tendencia permanezca sin crear grandes traumas socioeconómicos que conducen a lo político de aquí a 4 años, por ejemplo? Mira los déficits. ¿Se ve? No sé si se ve. Ponlo que ahí es despacito. Se ve. Mira la línea roja. El primero de la columna es el déficit primario y el segundo es el déficit consolidado del gobierno. Mira cómo va. Componentes de ese nuevo modelo, ¿en qué consistiría? No, pero déjame decirte, sí, por favor. ¿Qué pasa con la deuda? Por favor. El mundo aprendió algo, aunque parezca una locura. El mundo aprendió que los países, las deudas soberanas las van a pagar, ¿no? Y si no la pagas, te tienes que apear del mundo. Y el mejor ejemplo fue Syriza en Grecia. Lo creo, sí. ¿No? Acuérdate que Syriza, el partido Syriza hizo una convención, un plebiscito, un referéndum, no me acuerdo. Y acordaron que no iban a pagar la deuda. Y a la semana, o a las 2 semanas, el ministro de Finanzas, que era Varoufakis, renuncia. Pues tú no eres Numancia, tú te vas a la pesa. Exactamente. Y eso representaba el 3% de la economía europea, de la Unión Europea. Entonces tuvo que pagar. España es lo mismo. España ha habido un gran ajuste. El mecanismo de ajuste ha sido deteriorar el salario. Porque no hay peseta. Si hubiese peseta, entonces tuviera una devaluación del caray. Entonces, siempre hay un nivel de producto que te garantiza equilibrio para pagar. El equilibrio en la balanza comercial y recursos para pagar. O sea, aunque tú ganes 200, tú puedes ganar 20,000 pesos, pero tú puedes bajar a tu nivel de consumo, aunque te mueras de hambre, digamos a 15,000 pesos, ¿no? Y te sobran 5. Y esos 5 utilízalos para pagar deuda. Pero aunque Pablo McKinney pierda 50 libras, ¿no? Y se deteriore físicamente, ¿no? Se puede hacer. En teoría se hace. ¿No? Ahora, lo que pasa es que los países lo hacen de verdad. Y ajustan la economía hacia abajo para generar un excedente para pagar la deuda. El punto es que que en esta situación que tenemos ahora, frente a la actitud de no reconocer de que esta tendencia nos va a llevar a ese ajuste, de que estamos haciendo más y más y más y más de lo mismo, ¿no? De que estamos llegando a unos niveles de endeudamiento cada día más altos. Ya en este momento, cualquier cosita nos empuja al precipicio. Precisamente, estos de los factores externos, nuestra realidad está ahí, la has descrito brillantemente.
los factores externos, ¿cómo está el mundo con relación al interés dominicano? Quiero decir, fortaleza o debilidad del dólar, importaciones, exportaciones de los chinos, estabilidad, crisis europea que podría afectarnos en el turismo, la tercera guerra mundial y el turismo, las remesas dominicanas. Si el petróleo sube $10, ajá, se derrumba. Porque el tipo de cambio está calculado alrededor del 48. Exacto. ¿No? Entonces tú tendrías una situación de balance de pago fuerte. Y el hecho de que todo el mundo diga, bueno, ahora mismo, el tema del dólar, que ya objeto de primera plana de manera consistente, eso está reflejando un problema real de la economía. Puede ser que también sea la demanda de dólares para financiar la Catalina, ¿no? Pero en todo caso, la economía no está generando los suficientes dólares para manejarse. Pero tu perspectiva del momento en que atraviesa tanto cotización dólar, cotización del petróleo, ¿cómo tú ves eso a corto plazo, mediano plazo? Bueno, lo del petróleo es más difícil de decir, es más difícil de predecir, pero el problema del dólar sí se prevé algo, una cierta tendencia devaluatoria en la economía dominicana. Hay ciertas fuerzas ya en la economía dominicana que están empujando hacia una devaluación. La magnitud va a depender de cómo el gobierno pueda vender las reservas, pueda recoger pesos, ¿no? Okay. Finalmente, Miguel Seara Hatton, ahora le pregunto a uno de los principales y posiblemente el más brillante de los asesores económicos que tiene el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál sería la propuesta de economía política del PRM ante todo lo que hemos conversado hasta aquí? Ahora, tiene que revisar, el punto inicial de todo esto es revisar la calidad del gasto para legitimar el gobierno. El Estado Dominicano puede hacer la cosa bien hecha y nadie se lo va a hacer. Ahora, es que el PRM no lo ha legitimado todavía. Bueno, el PRM tiene que aconsejar al PRM político para que reconozca que hay un gobierno electo, porque una cosa cierra la otra. Mira, tiene que crear un sistema de arbitraje creíble. No existe árbitro en la República Dominicana. No hay árbitros. Todas las mediciones internacionales te lo están diciendo. A menos que no sea un tonto y no lo estés viendo, todo te lo está diciendo. Pero el PRM va a reconocer al gobierno para poder negociar, sentarse hasta que el Estado dominicano no empieza a legitimarse, ¿no? Que dé acciones, porque es el Estado dominicano. Pero es que no me hable de legitimidad del Estado, porque el Estado dominicano es legítimo, no, tiene sus perversiones, sus cosas incorrectas. El Estado dominicano tiene un serio problema de legitimidad. Y pero, no lo estoy diciendo yo. Ahora sí, no lo está diciendo un problema de legitimidad no es que sea ilegítimo. Bueno, el Estado dominicano para eso somos tercer mundo. Tiene instituciones, debe mejorar. Tiene instituciones que no garantizan arbitraje en la sociedad dominicana. Pero no es un Estado ilegítimo, ni fallido, ni ilegítimo. Bueno, problemas tenemos. Yo lo que quiero es que me explique la propuesta de ustedes, ya, para cerrar, a todo lo que hemos conversado. ¿Qué hacer? Te estoy diciendo. Primero, calidad del gasto. Segundo, arbitraje de las instituciones. Es el Estado que tiene que tomar la iniciativa de organizar el Estado, crear instituciones creíbles, crear un sistema de arbitraje creíble. El capital solo se acumula y crece cuando hay un sistema de arbitraje independiente y creíble y legítimo. Si eso no existe, el capital legítimo no va a crecer, no va a invertir en este país. ¿Quién va a crecer y quién va a venir a este país? Aquel capital que se quiera aprovechar de las condiciones de irregularidad. Yo sí lamento esta entrevista, yo quería hacerla, te lo dije fuera del aire hace varias semanas, con el ministro Temo Montaz, que es un hombre muy bien amueblado en estos temas, pero no ha podido ser posible. Ahora vamos a tratar de que venga alguien del señor gobierno, ojalá sea el señor Montaz, un poco a replicar todo esto. Pero lo que queríamos hacer lo hemos logrado, de eso se trataba. Muchísimas gracias. Don Miguel Seara Hatton, economista de los del número, un hombre de una gran experiencia en economía internacional, en organismos internacionales, creador y exdirector del CIECA, como olvidarlo, coordinador de los programas del Informe de Desarrollo Humano valiosísimo que elabora el PNUD y ya en los últimos tiempos, y qué bueno, ya metido
donde se cocina el sancocho en la lucha política, uno de los principales asesores del Partido Y profesor Revolucionario Moderno. toda la vida. Y profesor, eso, Toda la eso, vida. toda la vida. Muchísimas Y sigo gracias. siendo profesor. Muy buenas noches, hasta el próximo sábado.